diariamente, y en esta ocasión estaremos meditando en el libro del Éxodo, como se ha venido haciendo. Hoy nos toca el capítulo 16, verso 21 al 36, donde vamos a encontrar las instrucciones que Dios dio a Moisés para que éste a su vez las diera al pueblo de Israel sobre el día de reposo. Vamos a escuchar a continuación la lectura bíblica. Yo soy el pastor Miguel Rodríguez, el cual les saludo con muchísimo gusto, y vamos a estar posteriormente meditando en este pasaje bíblico. Primera de Pedro 4, 1 al 11. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, dijimos Éxodo, como acabamos de escuchar, capítulo 16, versículo 21 hasta el 36. Habla acerca de cuando el pueblo de Israel estaba recogiendo el maná que diariamente ellos comían. Y Dios entonces da las instrucciones que el día antes de el de reposo, ellos habrían de recoger el doble, para que en el día de reposo ellos no hicieran ningún movimiento y lo dedicaran a que ese día sería únicamente de reposo. O sea que no solamente tenían que interesarse en las necesidades físicas, sino que Dios también les estaba recordando al pueblo de Israel que era necesario tener un recogimiento espiritual, un momento dedicado única y exclusivamente para Dios, un día dedicado exclusivamente para Dios, para reposar, para descansar, para estar en un ambiente espiritual y en una cercanía con su Dios. Así que esas fueron las instrucciones que Dios dio a Moisés para el pueblo, que reunieran el maná para 2 días. Y lo interesante que resulta esto es que el maná no se echaba a perder en el día de reposo. Vaya que sí era interesante, porque no se aguzanaba, no se podría, no se hacía mal, sino que se mantenía. Cómo Dios estaba manifestando ahí en ese pequeño o en ese grande detalle de que el maná no se echaba a perder. O sea, que se conservaba. Se conservaba para consumirse 2 días. 2 días, un día antes de reposo y el día de reposo. Interesante porque cuando Dios da una instrucción,
esta siempre tiene un nivel de importancia elevado, como es el caso del maná y el día de reposo. Sí, el día de reposo tenían que guardarlo, y si había alguien que desobedecía, alguien que no hacía caso o no acataba la orden de Dios, era sentenciado a ser cortado. O sea que ya no iba a ser parte del pueblo de Israel, y inclusive era muy penalizado hasta con la propia muerte. Así que el pueblo de Israel obedece puntualmente y recoge el maná. Recogen el maná y están ellos consumiéndolo, comiéndolo durante los 2 días. Y el día de reposo era exclusivamente para estar, como lo he dicho, delante de Dios. Delante de Dios. Todo esto siempre ha resultado, pues, de asombro, porque Dios no solamente se interesa por nuestras necesidades físicas, sino que Dios va más allá. A Él le interesa mucho más nuestras necesidades espirituales. Sí, en este mundo en el cual nos movemos y vivimos, como que estamos más apegados, y nuestro tiempo y nuestras fuerzas muchas veces están dirigidas únicamente a las necesidades materiales, las necesidades básicas y fundamentales del ser humano. Pero Dios nos viene a recordar que las necesidades espirituales son muy importantes. Al final de la lectura, Dios le da una orden a Moisés para que él a su vez la transmita a Aarón, que guardara ese maná, y ese maná se iba a conservar por las próximas generaciones y iba a servir como un testimonio de que Dios les alimentó por todo ese tiempo en el desierto y no les faltó. Por 40 años que anduvieron ellos en el desierto, errantes, caminando, Dios siempre les dio el maná. Y aun cuando llegaron a las inmediaciones de la tierra prometida, hasta ahí el maná estaba todavía fluyendo, y hasta ese día cesó. Hasta ese día terminó de que el maná lo tuvieran al alcance, porque ahora iban a entrar a la tierra prometida. Pero lo interesante y la enseñanza que aquí encontramos es que aquel maná que Aarón iba a guardar iba a quedar como un testimonio a las próximas generaciones. Siempre confiar en Dios resulta interesante y desafiante, sabiendo de antemano que Dios no nos falla. Dios es fiel. Cuando nuestra confianza está en Dios, Dios siempre suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4. Así que nosotros que hemos recibido muchas bendiciones, su cuidado, su amor, su protección, creo que debemos de transmitirlos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las próximas generaciones, hacerles ver que Dios es real, que Dios cumple, sí, cumple sus promesas. Nuestra fe debemos de transmitirla también a nuestras próximas generaciones. Que no sean generaciones que desconozcan las promesas y las bendiciones de Dios, la confianza en Dios. Que no ignoren y que no desconozcan ellos estas grandes verdades, sino que las escuchen y además ellos las crean y las pongan en práctica. Así que, amigos y amigas, interesante es que Dios no solamente les ordenaba que guardaran el día de reposo,
No solamente el maná se conservaba por 2 días para que ellos tuvieran la manera de subsistir, sino además aquel maná iba a quedar como un testimonio de que Dios siempre ha sido fiel. Dios fue fiel en el pasado, lo es en el presente y lo será en el futuro. Nuestra fe que tuvimos en Dios en el pasado se vigoriza, se hace fuerte, se hace animosa para que nosotros podamos seguir confiando y podamos seguir creyendo que Dios es bueno y que Dios es fiel. Así que, amigos y amigas, les animo para que transmitamos la fe, la palabra, todo aquello que venga a nutrir nuestra relación con Dios a través de lo que Dios ha hecho a nuestras próximas generaciones. Dios es fiel y tenemos que obedecer su palabra. Terminemos con una oración de este momento devocional de vida en Él. Padre, muchas gracias, porque al haber dado una orden de que se guardara el día de reposo, era para que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, entendiera que no solo de pan vive el hombre, sino que también necesita la palabra de Dios, necesita un tiempo de recogimiento espiritual. Señor, te damos muchas gracias, porque podemos nosotros reconocer y agradecer todas tus bendiciones que has tenido para nosotros. Tú has sido fiel en el pasado, lo eres en el presente y lo serás en el futuro. Bendito y alabado sea tu nombre. Muchas gracias, Padre, y que podamos nosotros transmitir a los que vienen detrás de nosotros, o a los que van con nosotros, esa confianza y esa fe en nuestro Dios y en nuestro Padre. Gracias te damos en esta hora, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, hasta la próxima y que Dios les bendiga y les guarde. Así sea. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.